y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos, como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Este texto que acabamos de leer, pertenece a la primera iglesia cristiana. Los creyentes del primer siglo demostraron su amor al repartir sus posesiones, según había necesidad entre los creyentes. Este era el espíritu dentro de la primera iglesia cristiana, el amor ágape. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Leamos el testimonio de los observadores. Socorren a quienes los ofenden, haciendo que se vuelvan amigos suyos, hacen bien a los enemigos. No adoran dioses extranjeros, son dulces, buenos, pudorosos, sinceros y se aman entre sí, no desprecian a la viuda, salvan al huérfano, el que posee da, sin esperar nada a cambio, al que no posee. Se ultraja su honor, pero se da testimonio de su justicia. Están cubiertos de injurias y ellos bendicen. Son maltratados y ellos tratan a todos con amor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Aunque se les castigue, están serenos, como si, en vez de la muerte, recibieran la vida. Son atacados por los judíos como una raza extranjera. Los persiguen los paganos, pero ninguno de los que los odian sabe decir el porqué. No adoran ídolos de forma humana, todo aquello que no quieren que los otros les hagan a ellos no se lo hacen a nadie. No comen carnes ofrecidas a los ídolos, porque están contaminadas. Sus hijas son puras y vírgenes y huyen de la prostitución. Los hombres se abstienen de toda unión ilegítima y de toda impureza, igualmente sus mujeres son castas, en la esperanza de la gran recompensa en el otro mundo. Este era el espíritu de los primeros cristianos. ¿Conoce usted alguna congregación cristiana que tenga estas cualidades? Yo, personalmente, no conozco ninguna. ¿Por qué? Porque ese espíritu desapareció tras el concilio de Nicea. Veamos los antecedentes que llevaron a Constantino a celebrar ese concilio. Después veremos cuál fue el resultado del concilio y sus consecuencias que perdurarán hasta el día de hoy. La Roma imperial estaba dividida en ese momento en dos mitades, Occidente para Constantino y Oriente para Liciano. El Edicto de Milán, conocido también como la tolerancia del cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313, por el cual se estableció la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino I el Grande y Lucinio, dirigentes de los imperios romanos de Occidente y Oriente. En el año 320 Licinio revocó la libertad religiosa prometida en el Edicto de Milán de 313 y comenzó a oprimir a los cristianos. Tras algunas disputas entre los dos líderes, llegamos al año 324 después de Cristo, donde se enfrentan las dos fuerzas, decantándose la victoria de parte de Constantino el Grande, consagrándose como el señor indiscutible de todo el Imperio Romano. Constantino tiene bajo control político y militar todo el Imperio Romano. Pero hay algo que no controla, la religión cristiana. Constantino en cierta manera simpatiza con los cristianos, ya que su madre se había hecho creyente. Tras ser coronado Constantino emperador único de todo el imperio, Helena su madre, tuvo una posición destacada en la corte imperial. Luego volveremos a tratar el asunto de su madre, pues ella contribuyó a desdibujar el cristianismo tal y como se conocía. Las iglesias estaban divididas por dogmas. Especialmente por el arrianismo y los oponentes, que decían que Cristo era Dios. Arrio sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no eterno, sino engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. Por otra parte se encuentra Alejandro de Alejandría, que defiende que Cristo es Dios al igual que el Padre es Dios. Esta rivalidad llega a oídos del emperador Constantino. El emperador quiere un imperio unido. Ya se explicó que tenía unido el imperio en la política y militarmente. Ahora toca unir el imperio religiosamente. No quiere más disputas religiosas. Bajo este contexto, el emperador hace un llamamiento a todos los obispos de la cristiandad, en lo que la historia llamaría el Concilio Ecuménico de Nicea. El Concilio I de Nicea es el primer concilio ecuménico, es decir, universal,
en cuanto participaron obispos de todas las regiones donde había cristianos. Se desarrolló del 20 de mayo al 25 de julio del año 325. El emperador Constantino facilitó la participación de los obispos, poniendo a su disposición los servicios de postas imperiales para que hicieran el viaje, y ofreciéndoles hospitalidad en Nicea de Bitinia, cerca de su residencia de Nicomedia. Así convocó a los diferentes obispos a un sínodo comparable en todos los comicios de las órdenes civiles del imperio. Este concilio no fue convocado por la Iglesia o uno de sus obispos, sino por un emperador sobre el que aún hoy recaen serias dudas en torno a lo genuino de su fe cristiana, puesto que era un adorador del sol invicto. Para comprender la importancia de lo que estaba aconteciendo, recordemos que varios de los presentes habían sufrido cárcel, tortura o exilio poco antes, y que algunos llevaban en sus cuerpos las marcas físicas de su fidelidad. Y ahora, pocos años después de aquellos días de pruebas, todos estos obispos eran invitados a reunirse en la ciudad de Nicea, y el emperador cubría todos sus gastos. Llegaron obispos de Asia, Europa y África. Se calcula que llegaron como 300 representantes de todas partes donde habían iglesias cristianas. Se discutieron varios temas, pero el más escabroso fue el arrianismo. 2 meses estuvieron discutiendo sin llegar a un acuerdo. Su mayor defensor fue Eusebio de Nicomedia. Recordemos que Arrio no pudo exponer sus argumentos al no ser obispo y recayó sobre Eusebio de Nicomedia el peso de su defensa. Los opositores eran los antiarrianos, capitaneado por Alejandro de Alejandría. Este llegó acompañado por un joven diácono, Atanasio, quien más tarde se convertiría en un famoso personaje cristiano. Tomó la palabra Eusebio de Nicomedia para exponer su doctrina, pero no logró terminar pues los contrarios comenzaron a dar gritos, blasfemia, mentira, herejía. Se cuenta que le arrancaron su discurso y lo rompieron delante de él y lo pisotearon. Se tomó la decisión de crear un credo que sería conocido como el Credo de Nicea, y dice así: creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano, y sufrió, y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. Y en el Espíritu Santo. A quienes digan, pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra substancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatematiza la Iglesia Católica. En todo caso, los obispos se consideraron satisfechos con este credo, y procedieron a firmarlo, dando así a entender que era una expresión genuina de su fe. Solo unos pocos, entre ellos Eusebio de Nicomedia, se negaron a firmarlo. Estos fueron condenados por la asamblea, y depuestos. Pero a esta sentencia Constantino añadió la suya, ordenando que los obispos depuestos abandonaran sus ciudades. Esta sentencia de exilio añadida a la de herejía tuvo funestas consecuencias, como ya hemos dicho, pues estableció el precedente según el cual el Estado intervendría para asegurar la ortodoxia de la Iglesia, o de sus miembros. En vez de ser un concilio, fue un fracaso total. La Iglesia salía dividida. Miembros de la Iglesia fueron apartados y lo peor de todo, el Estado metió la mano en asuntos de fe. Los obispos no vieron el peligro que aquello conllevaba y la Iglesia desde ese momento decayó en la ruina espiritual. Había muerto el cristianismo y nadie se había dado cuenta. Para que entendamos la seriedad del asunto, más adelante el emperador decidió que repusieran a Arrio. Cuando Alejandro murió, fue sustituido por Atanasio y Eusebio de Nicomedia convenció al emperador que exiliara a Atanasio. Los obispos utilizaron al Estado para sus fines y el Estado utilizó su fuerza para manejar a la Iglesia. Pero lo peor estaba por venir. A la muerte de Constantino, le sucedieron sus 3 hijos. Dependiendo de cuál de ellos dominara el imperio, favorecía al grupo niceno o al arrianismo. El Estado decidía quién y cuándo, o mejor dicho, cuál dogma debía prevalecer y cuál debía ser perseguido. Pero volviendo a Constantino, ¿cuáles fueron las consecuencias de que el Imperio Romano se aliase con el cristianismo?
Constantino colmó de privilegios a los cristianos y elevó a muchos obispos a puestos importantes, confiándoles, en ocasiones, tareas más propias de funcionarios civiles que de pastores de la Iglesia de Cristo. A cambio, él no cesó de entrometerse en las cuestiones de la Iglesia. Debido, sin duda, al agradecimiento que querían expresar al emperador que acabó con las persecuciones, los cristianos permitieron que éste se inmiscuyera en demasía en el terreno puramente eclesiástico y espiritual de la cristiandad. Las influencias fueron recíprocas, comenzaron a aparecer prelados mundanos que en el ejercicio del favor estatal que disfrutaban no estaban, sin embargo, inmunizados a las tentaciones corruptoras del poder y daban así un espectáculo poco edificante. Esta corriente tendría su culminación en la Edad Media y el Renacimiento. Sabemos por Eusebio, nos explica Newman, un cardenal católico romano, que Constantino, para atraer a los paganos a la nueva religión, traspuso a ésta los ornamentos externos a los cuales estaban acostumbrados. El uso de templos dedicados a santos particulares, ornamentados en ocasiones con ramas de árboles, incienso, lámparas y velas, ofrendas votivas para recobrar la salud, agua bendita, fiestas y estaciones, procesiones, bendiciones a los campos, vestidos sacerdotales, la tonsura, el anillo de bodas, todo esto tiene un origen pagano y fue santificado mediante su adaptación en la Iglesia. Constantino era adorador del Sol Invictus, y casualmente esto lo vemos en la Iglesia católica expuesto en el altar. También tiene que ver el Sol Invictus con la fecha de la Navidad, fecha que la Biblia no da en ningún lugar. Voy a poner unas imágenes, para que usted vea con sus propios ojos, cómo la adoración al Sol sigue vigente en la Iglesia católica hasta el día de hoy. Volvamos ahora a Helena de Constantinopla, la madre de Constantino. Un año después del concilio, Constantino manda a su madre a Tierra Santa, con la finalidad de localizar lugares donde estuvo Jesucristo y los apóstoles. Se cuenta que cuando localizaba un lugar, por ejemplo, donde Jesús supuestamente nació, allí levantaba un templo, o iglesia, y se consideraba un lugar de culto. También se dedicó a buscar reliquias, como la cruz donde mataron a Cristo. Buscó los restos de los Reyes Magos y se llevó sus restos a Constantinopla. Estos objetos llamadas reliquias fueron a parar a las iglesias y catedrales, siendo veneradas por la nueva ola de pseudocristianos. Antes de Constantino, la iglesia era la congregación de cristianos, es decir, las personas reunidas para alabar a Dios y compartir cosas juntos. Ahora la iglesia es un edificio frío, lleno de idolatría y empapado de tradiciones romanas como las velas, el agua bendita, ropajes litúrgicos, el símbolo del Sol Invictus, las procesiones a los santos, y un sinfín de costumbres romanas absorbidas por la nueva cristiandad. Estos objetos provocaron un cambio radical en el cristianismo y la Iglesia. Desde ese momento, se instaló un camino de peregrinación donde los nuevos cristianos viajaban a Tierra Santa con la finalidad de venerar lugares donde estuvo Jesucristo. Entraban a las iglesias y se postraban ante las reliquias, esperando recibir milagros curativos. Cualquier objeto que se creyera que perteneció a los apóstoles era llevado a Roma y depositado en las nuevas iglesias y basílicas, siendo un reclamo para los fieles. Todo esto se fue convirtiendo en un gran negocio. Las reliquias eran compradas a buen precio por cualquier basílica que deseara tener algún hueso, diente, cabello u objeto que se considerara sagrado. Por supuesto, la pillería estaba servida. Se dice que hay tantos maderos de la cruz, que se podría construir un barco con ellos.
Antes la fe de los cristianos estaba depositada en Cristo y la palabra de Dios. Ahora aquello pasó a la historia. La nueva fe estaba fundamentada en las reliquias y éstas eran veneradas. Las iglesias eran decoradas con imágenes, algo prohibido por las Escrituras. Ya no se va a compartir el amor ágape de los cristianos. Ya no hay amor genuino entre los creyentes. Van a las iglesias a venerar objetos y los creyentes son desconocidos entre sí. No se tratan. Van a la iglesia a hacer alguna plegaria a cualquier santo, y se marchan sin tener relación con los demás. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, Ven acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra.